Buen día a todos. Gracias por acompañarnos en el webinar Control desacoplado y enfriamiento eficiente de la infraestructura crítica. Este es un proyecto de Vertiv y como invitados especiales nos acompaña Ingenium y el Banco de Crédito del Perú. Hoy hablaremos de lo fundamental que se ha convertido para las infraestructuras críticas el uso de sistemas de control que aseguren su enfriamiento con el menor consumo de energía y manteniendo las condiciones óptimas para su operación. Veremos cómo el control desacoplado de la respuesta a esta necesidad, además de contar con muchos otros beneficios que nos comentarán nuestro grupo de expertos. Le damos la bienvenida a los conferencistas que nos acompañan el día de hoy. César Linares, Thermal Management y Software Offering Manager de Vertiv Latam. Jorge Zacata, gerente de Data Center del Banco de Crédito del Perú. Y Víctor Fernández, Critical Facilities Management Consultant de Ingenium. Los invitamos a dejar sus preguntas en la sesión de preguntas o en el chat y al finalizar la conferencia las estaremos atendiendo. Y para iniciar, le cedo la palabra a César. Buen día, César. Hola, Carolina, ¿qué tal? Muy buen día. Muchas gracias por el pase. Bien, tengan todos muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a revisar un concepto que ya, si bien es cierto, en Vertiv lo tenemos desde hace más de 10 años, pero queremos promoverlo porque es una aplicación más o una consideración más que hay que tener frente a lo que corresponde el manejo del aire acondicionado. ¿Y por qué el tema del aire acondicionado? Voy a apagar la camarita. ¿Me cedes el control, por favor? Sí, ya lo tienes. Voy a probar de nuevo. Listo, César. Ok, gracias. Creo que no está pasando. ¿Me ayudas pasando los slides en todo caso? Ahí está. Bien, bueno, este tema realmente puede ser muy extenso, puede ser muy técnico. Vamos a tratar de resumir todos los conceptos en esta hora que tenemos juntos, pero sin embargo me gustaría que con toda libertad me contacten o nos contacten a Vertiv para entrar en mucho más detalle, para absorber algunas dudas que no podamos resolver ahora en la presentación. Y acá, como ven en este slide, en la parte de abajo se encuentra mi correo electrónico, cesar.linares@vertiv.com. De tal manera que podemos quedar para reunirnos, para explicarle algunos aspectos que puedan estar faltando aquí. Y de eso puedo jalar a gente de proyectos, a gente de ingeniería, o también a la gente de servicios, dependiendo del tema exacto que queramos revisar. Entonces, ¿por qué el aire acondicionado? Bueno, según este slide lo han visto ya muchas veces, y más aún si nos referimos a la parte de la derecha de la pantalla, vamos a ver que tenemos la foto de un equipo de aire acondicionado de expansión directa completamente abierto, ¿no? Se ven sus diferentes componentes. Y si nos quedamos con los principales, los que sí o sí tienen que operar para poder lograr el frío en un sistema de climatización, bueno, básicamente podemos obtener este PI. ¿Qué es lo que vemos aquí en este PI? Que el compresor se convierte en el elemento más consumidor de energía de un sistema de aire acondicionado. ¿Ok? Pasando en segundo lugar los ventiladores, tanto los que se encuentran dentro de la unidad que va al interior de la sala blanca o aquellos ventiladores que van en los condensadores. Y acá seguro va a saltar la pregunta, oye, pero yo trabajo con agua helada. Bueno, el impacto también de un sistema basado en enfriamiento con agua helada, con chillers, es muy parecido, ya que si bien es cierto los compresores no se encuentran en las unidades interiores, los compresores sí se encuentran en las unidades exteriores, ¿ok? Independientemente si son también del tipo hermético, semihermético, de tornillo o oil free, ¿ok? Entonces,
Si nos referimos a esta imagen, el compresor pasa a ser el 70% del consumidor de energía de este equipo de aire acondicionado. Si nos referimos a las estadísticas en general, el aire acondicionado puede representar entre el 34 y el 38% del consumo del centro de cómputo. Es así que solamente el sistema de compresor o compresores puede llegar a formar parte de un consumo de en promedio del 25% del todo el data center. Entonces, sea como sea, un data center propio o un data center que sirve para negocio, alquiler de espacios, el tema del consumo de energía se vuelve crítico y es así donde hay que echar bastante énfasis en el tema de cómo ahorramos y más aún esto nos va a arrojar que debería ser como prioridad el aire acondicionado. Esto no resta importancia a todos los elementos adicionales que también obviamente es donde se podría conseguir ahorro de energía, llámese los UPS, tableros, distribución, transformadores, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero llámese, o basado en este PAI, el tema de los compresores, el tema del aire acondicionado se vuelve crítico para el consumo de ahorro o ahorro de energía. Es así que alguien puede decirme, oye, pero ya tengo máquinas muy eficientes. Ok, aquí valdría la pena mencionar una analogía. Uno se puede comprar el carro más eficiente del mundo, ok, el que menor consume combustible. Pero no basta eso si es que tú tienes una forma de manejo totalmente inadecuada. ¿Qué significa? Que sales, después de haberte detenido, sales pisando a fondo el pedal del acelerador, manejas con velocidades muy irregulares, a pesar que estás de bajada, aún así aceleras, te gusta encender el aire acondicionado al mínimo y mantener las ventanas abiertas. Entonces, por más que el carro sea muy eficiente, ese mal manejo, esa mala gestión del manejo va a derivar en un consumo adicional de combustible. Exactamente pasa lo mismo aquí en los aires acondicionados. Se habla mucho de que se disponen ya de controles muy avanzados en lo que es el manejo del ventilador, que ya es prácticamente un estándar en el mercado. Se habla mucho de la variación de capacidad de los compresores, que ya se está convirtiendo poco a poco en el estándar del mercado. Se habla mucho de los condensadores microchannel, pero no se está hablando mucho del tema de la gestión del aire acondicionado, de lo que corresponde en sí o realmente a la parte de control. ¿Ok? Entonces, tenemos que enfocarnos en la máquina, en qué cosas más podemos ahorrar y es lo que vamos a revisar ahora. Ahora, esto no quita que las clásicas recomendaciones que hemos tenido durante todos estos años de confinar lo más que se pueda los pasillos, ya sea caliente o sea frío, hacer que ese confinamiento mantenga la mayor hermeticidad posible, evitando que haya contaminación entre el aire frío y el aire caliente en una zona. Mantener siempre el falso piso, si es que se va a usar o el piso técnico, totalmente limpio para que el flujo, el caudal de aire pueda circular sin ningún problema y no se generen pérdidas. También mantener una gestión adecuada de baldosas perforadas. Y más aún, si hablamos del equipo de aire acondicionado, tratar de lograr las temperaturas de retorno lo más altas posibles. Entonces, ¿me ayudas pasando el slide, Carol? Aquí tenemos en este slide varios conceptos que he tratado de juntarlos en uno solo. Disculpen si se ve muy recargada la lámina. Pero básicamente vamos a comenzar por lo más sencillo y es algo... Perdón. Pasó. Vamos a comenzar por lo más sencillo. En un data center, aquí tenemos... Perdón. En un data center tenemos el pasillo frío, que es básicamente la zona donde se van a encontrar el ingreso de aire frío a los gabinetes. Es así que es el lugar donde nos interesa asegurar que la temperatura y la humedad de este aire que va a ingresar a los servidores sea el adecuado. Entonces, todos aquellos elementos que van a servir para poder medir la temperatura y la humedad en la puerta de los gabinetes en el pasillo frío, los vamos a llamar sensores remotos. ¿Okay? Si hablamos de una solución en fila, los sensores remotos serían los que físicamente también se instalarían en las puertas de los gabinetes. ¿Okay? Adicionalmente,
se pueden colocar más sensores o se pueden traer sensores por defecto, de tal manera que pueda yo también poder monitorear la salida del aire frío en la puerta de inyección del aire acondicionado. Es así que estos sensores podríamos llamarlos sensores de inyección, sensores de suministro o supply, que es aquel sensor que me permite saber cuál es la temperatura del aire frío a la salida del equipo de aire acondicionado. Y finalmente los sensores de temperatura y humedad en la parte de retorno. ¿Y cuál es el retorno? Es aquella parte del equipo de aire acondicionado donde el aire caliente, después de haber extraído el calor de los servidores, regresa al equipo de aire acondicionado para que nuevamente sea enfriado. Este es un ciclo que se repite permanentemente y sobre el cual normalmente ya no hay injerencia o interacción con el operador. Esto ya se produce de una forma automática, más aún si han sido configurados y probados los equipos previamente. Aquí en la parte de la derecha lo mismo pasa con los equipos o las soluciones en fila. A la salida del equipo de aire acondicionado tenemos los sensores de inyección, a la puerta de los gabinetes los sensores remotos y en la parte posterior de los equipos de aire acondicionado los sensores remotos. Entonces, este es un ciclo permanente que se da en los sistemas de aire acondicionado. ¿Y qué sucede? Cuanto más nosotros tengamos información, obviamente nos va a permitir poder hacer mejor control. ¿Y qué significa? Si yo voy en mi carro y yo quiero hacer una maniobra para poder girar a la derecha o a la izquierda, aparte de haberlo pensado, aparte de avisar con mis luces, obviamente yo tengo que hacer una verificación para poder hacer el giro o cambio de dirección. ¿Qué es lo que hago por instinto? En algunos casos, miro los espejos laterales, miro el espejo retrovisor, incluso puedo girar la cabeza para cerciorarme que no venga una moto, un carro, un ciclista o un peatón y puedo hacer un giro totalmente libre, seguro y sin problemas. Bueno, el mismo criterio hay que tener para que el equipo de aire acondicionado pueda tomar decisiones sobre lo que tenga que hacer según lo que vaya a registrar. Pero para ello tiene que usar o echar mano de sus espejos o usar o echar mano de sus sensores. En este caso, los sensores remotos que irían en las puertas de los gabinetes, los sensores de inyección y los sensores de retorno. Por defecto, la gran mayoría de las soluciones antiguas y algunas modernas, si es que no se habla del tema, si es que no se consulta, si es que no se considera, solamente trae por defecto los sensores de retorno. ¿Qué quiere decir? Que estaríamos dándole información incompleta al equipo de aire acondicionado para que pueda él hacer una función correcta de regulación de temperatura en el pasillo frío, que es lo que interesa controlar. No interesa realmente controlar el retorno, sino lo que interesa es asegurar los valores de set point en el pasillo frío. ¿Y cuáles son aquí los valores de set point en el pasillo frío? Segundo concepto, y esto lo define RAE. El valor de temperatura debería ser un valor fijo que esté entre 18 y 27 grados. Digamos, podría ser 22 grados, 23 grados, etcétera, etcétera, y una humedad relativa menor al 60%. La tendencia, antiguamente lo que se manejaba mucho eran valores de 18, 19 grados, y con eso estábamos contentos todos. Pero conforme ha ido pasando el tiempo, se ha ido haciendo muchos análisis, los diseños han mejorado, y bueno, más aún con el tema de ahorro de energía y el tema de eco-friendly, lo que se busca y a lo que se está llegando es a incrementar esta temperatura en el pasillo frío. ¿Okay? De tal manera que los data centers que están buscando ahorros ya fácilmente manejan temperaturas en pasillo frío de 24, 25, hasta 26 grados sin ningún problema. El tercer concepto a considerar es que la capacidad de evacuación en un gabinete va a depender de dos factores y se encuentra en nuestra fórmula. Uno, depende de una constante, que para fines prácticos no nos interesa. Dos, depende del caudal de aire que llega a la puerta del gabinete y depende también de la diferencia de temperaturas que se genera entre la puerta del gabinete y la salida de este. Entonces, acá lo que se puede demostrar es que si el delta de temperatura es mayor, el requerimiento de caudal es menor. Si el caudal disponible es mayor, el delta de temperatura podría ser menor. Entonces, aquí lo que automáticamente podemos ver que si yo actúo sobre cualquiera de estos dos factores, fácilmente puedo actuar en la evacuación de calor. Y por ejemplo, si tú tienes una taza de café, está muy, pero muy caliente, no vas corriendo y lo metes al freezer o a la refrigeradora.
que sería el hecho de hacer un delta de temperatura. Porque sabes que eso te va a significar un gasto de energía enorme porque estás usando una refrigeradora cuando simplemente puedes de repente levantarlo cucharita y soplar. El soplar, tú sabes y estás seguro que te permite bajar la temperatura también de ese café que está muy caliente. Pero el soplar no te va a demandar el mismo consumo de energía y más aún, el consumo de energía o el esfuerzo que te va a demandar en ese soplido va a ser de lejos muchísimo menor que lo que vas a demandar en energía si metieses esa taza de café en la refrigeradora. Bueno, conceptualmente lo que tratamos de hacer en este control desacoplado, y lo vamos a ver en esta siguiente imagen interactiva, cómo funciona. Bueno, en un sistema cuya idea es que esté siempre confinado, nosotros, un control desacoplado en una función normal, el ventilador comienza a trabajar a una velocidad fija o relativamente poco variable, pero conforme pasa el tiempo vamos a ver que la temperatura se va a comenzar a elevar. Es así que gracias a los sensores remotos, estos automáticamente le van a decir a la máquina que aumente más su velocidad. Es lo que estoy haciendo, es incrementar el caudal que mencioné antes que servía para bajar la temperatura o evacuar el calor en el gabinete. Pero si esa temperatura no baja debido a que la variación o el incremento de caudal no ha sido suficiente, va a echar mano del incremento recién del uso de la parte de enfriamiento, ya sea de la apertura de las válvulas de agua helada o uso mayor del porcentaje del compresor. ¿Y qué significa esto? Durante el periodo que he usado compresor y he tratado de enfriar o he logrado enfriar con el manejo de solamente el caudal, me estoy ahorrando un valor de energía bastante considerable. Este ciclo se produce automáticamente, permanentemente, y el sistema de control, en nuestro caso, como Vertiv Liver, lo llamamos ICON. El ICON, que ya está en el mercado hace más de 12 años, tiene esta función incorporada por defecto. O sea, ¿qué significa? Que no hay que comprar ningún accesorio adicional, no hay que hacer inversiones adicionales porque ya está embebido en la parte de control de los equipos. ¿Y qué te permite hacer el ICON? Bueno, hacer este tipo de control. ¿Qué significa? Poder echar mano del uso de mayor caudal para reducir el consumo energético al necesitar menos tiempo el uso de apertura de válvulas de agua helada o reduciendo el porcentaje de operación de los compresores. ¿Okay? Obviamente, menor porcentaje de operación de los compresores o menor apertura de válvulas, eso automáticamente decanta en un ahorro de energía directamente enfocado al consumo del compresor, que es el mayor consumidor de electricidad en los equipos de aire acondicionado y obviamente también en los sistemas en general de enfriamiento en el data center. Entonces, para lograr esta operación necesitamos dos cosas. Tener un sensor de inyección, supply o suministro que esté debajo del piso técnico o en su defecto en la puerta del equipo en fila. Y adicionar algunos sensores remotos que me permitan confirmar cómo está la temperatura en la puerta de los gabinetes. Entonces, nosotros como Vertiv, Liver, nosotros ya en algunos casos estamos incluyendo estos sensores por defecto. ¿Okay? Ya no si bien es cierto es una opción, lo estamos incluyendo por defecto. Y más aún, ahorita estamos lanzando un modelo que es el CRB de 10 kilowatts, que ya incluye todo este sistema de control desacoplado embebido en la etapa de control del ICON y también incluye los sensores de inyección y un sensor remoto. Opcionalmente se pueden colocar hasta 9 adicionales para poder tener 10 referencias de cómo se encuentra exactamente la temperatura en la puerta de los gabinetes, que es lo que nos interesa controlar. Entonces, el control desacoplado tiene varias combinaciones de las cuales se pueden aprovechar dependiendo de la instalación. Obviamente esto tiene que pasar por una evaluación. Si es una instalación nueva, bueno, en la etapa de diseño, en la etapa de ingeniería, es un momento perfecto para poder decidir cómo se va a manejar. Y también, obviamente, en un data center se puede aplicar esto. Claro está que en este caso de un data center operando o en operación, lo que hay que hacer es toma de datos de temperatura, toma de datos de humedad y obviamente lo que recomendamos es también el uso de cámaras termográficas para saber cómo está el comportamiento
de los pasillos fríos, los pasillos calientes y retorno de aire a los equipos de aire acondicionado. Es así que lo más común que se puede encontrar es que el compresor o la válvula siempre vienen enganchados o trabajando los dos bajo las mismas referencias, al igual que el ventilador. En ese caso, ese tipo de control lo llamamos acoplado, donde la referencia para el compresor y el ventilador serían los mismos valores de suministro. Pero ¿qué sucede si tú aseguras, gracias a que estás midiendo la temperatura en el pasillo frío, una operación del compresor enfocada a regular esa temperatura y también tomas información de lo que se presenta en las puertas de los gabinetes, ¿okay? En este caso, en este cuadro, como referencia para los ventiladores. Es así, por ejemplo, que al compresor tú le puedes decir, asegúrame 25 grados, y al ventilador le puedes decir, asegúrame 23 grados. ¿Ok? Entonces, ahí estás indicándole en pocas palabras al ventilador que insufle más aire, ¿ok? Sin necesidad de enfriar tanto, porque al compresor le estás dando un valor de temperatura mayor. Entonces, esa combinación, que esto es lo que te va a permitir, lo que puse en el primero o segundo slide, que la combinación caudal y delta de temperatura te permitan evacuar todo el calor que se genera en el gabinete y por lo tanto a regular la temperatura en esto. Pero el hecho de tener el compresor trabajando a 1 o 2 grados encima de lo que le estás pidiendo o exigiendo al ventilador, te va a permitir ahorro de energía. Todo ese proceso se va a producir automáticamente y cíclicamente. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Aparte de las 6 posibles combinaciones y de las cuales 3 corresponden al control desacoplado, lo más recomendado es también mantener las máquinas en teamwork o en pocas palabras una red de comunicación entre todas las máquinas que componen el sistema de enfriamiento. Es así que puedes tener una red teamwork tipo estrella, que es lo que manejamos nosotros en nuestras soluciones DICOM clásicos, o una solución teamwork con una comunicación en serie tipo Modbus. ¿Okay? ¿Cuál es la ventaja de una solución teamwork? Que aparte de poder usar controles acoplados, te permite la comunicación entre ellas para manejar las mismas referencias y evitar por todos los medios que haya una contraposición de operación entre lo que sea humidificación y deshumidificación, enfriamiento y calentamiento. Por ningún motivo debe haber una contraposición de ellos. Por lo tanto, evitar que haya un consumo adicional porque hacen operaciones por separado. Eso más adelante, por ejemplo, Jorge nos va a mencionar cómo lo aplicaron en sus instalaciones, tanto desde el punto de vista del teamwork y del control desacoplado. Estas pantallas son de unos equipos en campo, ¿okay? Donde acá se pueden apreciar dos modelos, uno perimetral y otro en fila, donde se puede ver fácilmente que los porcentajes de operación del compresor y del ventilador son diferentes, ¿okay? En el caso superior y en el inferior. Y las pantallas de configuración, no sé si se aprecia bien la imagen, que fácilmente acá te dicen cómo quieres que el control de temperatura se lleve a cabo, en este caso por sensor de suministro, y cómo quieres que el control de ventilador se lleve a cabo, en este caso por retorno. Como vimos en las combinaciones, podría ser por retorno o también podría ser por sensor remoto. Es así que yo puedo poner valores de set point totalmente distintos y tipos de control totalmente distintos, que me permiten echar mano de ese desacoplamiento y por lo tanto sacarle jugo a la máquina. Y una ventaja adicional del uso del control desacoplado. En esta simulación tenemos dos data centers idénticos. Bueno, obviamente es una muestra de un data center. Y es así que podemos, dependiendo de las políticas del uso, de cómo se vayan llenando los servidores, podemos ubicar los sensores en diferentes posiciones. Y esto se puede hacer, se puede actualizar conforme se da el crecimiento del data center. Es así que si yo tengo un data center con equipos servidores, comenzando solamente desde abajo, yo puedo poner la referencia justo encima del servidor MAC que está en la posición más alta. Y no necesitaría ponerlo arriba, porque realmente no nos interesa enfriar la parte de arriba. A mí me interesa asegurar el frío exactamente donde se encuentran los servidores. Es así como se puede apreciar en esta imagen. Acá está la ubicación de los sensores en la parte de arriba y en la parte de abajo.
Si llevamos la ubicación de los servidores que estamos a la derecha a estas gráficas en la izquierda, bastaría que yo enfríe la parte del tercio inferior y no enfriar toda la puerta de los servidores. Por lo tanto, ¿qué me permite esto? Bueno, como se aprecia en la figura, y espero que se pueda apreciar bien, en el lado izquierdo, si yo pongo el sensor y al decirle al equipo que haga un control desacoplado, el ventilador va a inyectar más aire para tratar de llegar al sensor que sirve como referencia y poder asegurar las condiciones de set point. Pero estoy enfriando una parte del gabinete que realmente no nos interesa porque no hay nada instalado. Y en cambio aquí, al poner el sensor, que es la referencia para los ventiladores y el control desacoplado, yo estoy insuflando el aire solamente hasta la altura donde me interesa enfriar. Esto obviamente se refleja en una gran ventaja. Como se ve en esta imagen termográfica, por así decirlo, la simulación de una imagen termográfica, al enfriar hasta donde necesito, en ese momento, obviamente tengo una temperatura de retorno mayor. Esto se refleja en el equipo de aire acondicionado en una mayor eficiencia y una mayor capacidad de evacuación de calor extra. Si comparamos las dos imágenes, los dos casos que son idénticos en carga, ubicación de máquinas y equipos de aire acondicionado, para los mismos valores de set point, el retorno en el segundo caso, donde el sensor está ubicado exactamente donde requiero el frío, hace que se incremente y por lo tanto tenga un 7% más de eficiencia. El delta de T de 15 grados de 12.6 grados se puede incrementar a 15.2 grados. Esto es 17% más de delta de T. Esto se refleja automáticamente en mayor disponibilidad de capacidad. Si yo tengo mayor disponibilidad de capacidad, eso se traduce en que necesito menos operación del sistema de enfriamiento, por lo tanto ahorro energía. Y también, como el caudal no requiero que dispare hasta la parte superior, sino solamente hasta el lugar exacto donde se encuentran los servidores, podría significar para esta simulación un 20% menos de consumo de caudal. Entonces, aquí que sacamos como conclusión de que la ubicación de servidores debería tener una política adecuada de tal manera que dependiendo del tipo de instalación en fila o usando piso técnico o también soluciones que no usen piso técnico de tal manera que se pongan los sensores en el lugar adecuado, obviamente que cubra toda la necesidad de enfriamiento de los servidores y eche menos mano del requerimiento y caudal y porcentaje de enfriamiento o operación de los compresores o válvulas. Y finalmente, como conclusión, tenemos que, particularmente en nuestros equipos Vertiv, desde 10 kilowatts para arriba, la inversión para obtener este tipo de control es cero. Ya viene embebido en la etapa de control. Llámese ICOM, de cualquier tipo de presentación a partir de 10 kilowatts. ¿Cómo se activa? Bueno, básicamente configurando los sensores, poniendo los sensores y diciéndole al ICOM o la etapa de control cómo quieres que sea el control. Que sea obviamente un control basado en teamwork, un control desacoplado dándole diferentes tipos de valores de set point y tipo de control, un proporcional integral al compresor o al sistema de enfriamiento basado en válvulas y lo mismo para los ventiladores. ¿Dónde se va a reflejar el ahorro? Bueno, en el mayor consumidor de energía en el data center, que es el aire acondicionado. Y esto automáticamente se va a reflejar en el PV. ¿Qué te permite? Una capacidad de adaptabilidad. De tal manera que dependiendo de las políticas de llenado de servidores, tú puedes reubicar los sensores remotos y automáticamente el sistema se va a adaptar. Eso te va a generar ahorros. Entonces, podríamos hablar fácilmente si mantenemos las características de la recomendación de ahorro de energía, confinamiento, emeticidad de confinamiento, alta temperatura de retorno, etcétera, etcétera, y más aún a eso sumándole el control, podríamos fácilmente hablar de ahorros de como mínimo el 5% de uso de compresor. 5% menos uso de compresor basado en el porcentaje que le corresponde en el consumo dentro del equipo de aire acondicionado, se refleja fácilmente en un 3.5% menos del consumo de aire acondicionado. Y eso fácilmente podría reflejarse en 1.33% menos consumo de energía en el data center. Parece poco,
Pero esto, en el lapso de tiempo, esos decimales en el PV significa una cantidad de ahorro bastante considerable y más aún menor demanda o desgaste de los componentes, llámese motores, llámese compresores en los equipos de aire acondicionado. Entonces, yo los dejo, nos encontramos al final de la charla para las preguntas y le doy la posta a Víctor, quien nos va a hablar el tema de operación, el tema de gestión del data center y cómo se relaciona con este tipo de controles acoplados. Muchas gracias. Buenos días con todos. ¿Qué tal? Espero que se encuentren bien. Muchas gracias, César. Voy a comentarles un poco respecto a los puntos más generales de que estuvo tratando César respecto al control desacoplado. Y pues estuve haciendo un poquito la tarea y pues hay muchos puntos a tomar en consideración, costos energéticos, temas desde la parte de diseño, desde la parte de construcción, eficiencia, vemos CAPEX, OPEX, la parte de uptime y downtime, normas, digamos. Entonces cuando hablamos de centros de datos, pues se nos viene todo esto a la mente, se nos viene a pensar cómo vamos a enlazar todo esto, cómo le vamos a dar un orden, cuál va primero, cuál va después, con cuál termino, cómo me acomodo, si uno afecta al otro, pues sí, todo está relacionado. Digamos, en el data center, pues todo converge. Pero uno de los puntos claves es, y lo mencionó César, es eficiente o eficiencia. ¿Y con qué está relacionado eficiencia o, digamos, trabajar eficientemente? Pues básicamente con lograr un objetivo, con lograr un propósito. Y a nivel operacional, eso lo conocemos como eficiencia operacional. Y para ser muy eficientes en nuestro data center, pues tenemos que poderlo medir, tenemos que poderlo controlar, tenemos que poder saber cómo estuvimos hace un mes, cómo estuvimos en la época de lluvia, cómo estuvimos en la época de mayor incidencia de calor en el medio ambiente, ¿no? A nivel latinoamericano, pues tenemos muchos países con diferentes ubicaciones de data centers gemelos, es decir, gemelos exactamente iguales, de la misma capacidad, mismos racks, pero en ubicaciones diferentes, en uno en un lugar más frío y en un lugar más cálido, en uno más pegado a montaña, en otro más pegado al mar. Y básicamente se comportan totalmente diferentes, los puntos de operación varían, las características varían, entonces hay que tener en cuenta y saberlos medir. Pues para medir correctamente, pues hay que monitorear y analizar los datos. Eso siempre lo he mencionado, hay que monitorear y analizar los datos. Si no, no hacemos nada. Luego, si queremos medir correctamente o monitorear, pues tenemos que saber dónde. Tenemos que saber dónde vamos a monitorear. Tenemos que saber exactamente qué queremos medir y saber lo que vamos a medir, saber lo que estamos tomando en ese momento, qué valor necesitamos. Y esto nos lleva a tener equipamiento y herramientas, o sea, una infraestructura adecuada para poder medirlo correctamente. Si no lo medimos correctamente, pues no logramos llegar a ese escalón 5, que es la eficiencia operacional, cumplir el propósito, si es que no empezamos con una infraestructura adecuada. Entonces aquí es donde estamos básicamente asociados o relacionados todo este tipo. O sea, son escalones. Aquí son 5. En algunos data centers pueden ser más, pueden ser menos, dependiendo cómo lo gestionen. César habló un poco del PUE. Entonces, si hacemos una medición del PUE en un momento, en un instante, pues nos vamos a dar cuenta de que está asociado mucho a la carga de TI y a la carga que está en ese momento operando. Pero nos percatamos que entre la potencia de TI y un gran componente de la potencia total de las facilidades está asociado con el UPS y solamente dependemos de una pequeña variable, que es el tema de la eficiencia del UPS y la carga de baterías, que actualmente pues, son muy eficientes. Digamos, los UPS consumen muy poco
respecto a la carga que energizan, entonces, o que soportan. Entonces, eso nos enfoca a trabajar con aire acondicionado y las otras cargas. Entonces, si analizamos esos dos puntos, en aire acondicionado tenemos configuración de trabajo, set points, y de la parte de otras cargas está la gestión de la sala blanca, es decir, usamos blanking panels, cuidamos los puntos calientes, evitamos el bypass de aire caliente, todo ese tipo de cosas ayudan y mejoran a tener un buen PUE. Entonces, esto es muy importante que lo tomen en cuenta porque César lo mencionaba, la gestión de la sala blanca, la configuración de trabajo y los set points. Entonces, es pues muy importante tenerlo en consideración. Nosotros, desde la parte consultora, siempre a nuestros clientes le decimos, trae a tu operación a tu proveedor, que no se deje ser solamente un proveedor, sino que sea tu partner de negocios, es decir, que te ayude, porque el proveedor y el cliente están muy relacionados. Entonces, si un proveedor nos brinda soluciones o opciones para mejorar nuestro data center, nuestra medición, nuestro comportamiento de los equipos, pues hay que estudiarlos, analizarlos y determinar si se pueden aplicar, ¿no? Porque al final nos vemos beneficiados con el tema del PUE. Entonces, es una relación ahí bastante cercana. Y hablando de cómo lo implemento, pues tengo aquí 5 puntos como para tomar en consideración de lo que mencionaba César y de la parte de nuestra experiencia. De la instalación en un data center operando, pues tenemos ahorita a Jorge en unos minutos que nos va a comentar respecto a esto, ¿verdad? Nos va a hablar un poco de cómo se instala en un centro de datos. Entonces, eso es muy importante que lo tomen en consideración para los que nos están acompañando ahorita que tienen un data center en operación. Un segundo punto es el retrofit y sus consideraciones. Muchos ya tenemos equipos de aire acondicionado ya operando, equipos de hace 4, 5, 6 años, inclusive de otras marcas. Entonces, es importante también cuando aparecen este tipo de tecnologías o este tipo de modelos de operación o método de operar un aire acondicionado, pues ver si lo puedo implementar, ver si lo puedo reacondicionar mi equipo que tengo, ya sea de Vertiv o de otra marca, ver qué opciones me da el proveedor y para ver si lo puedo implementar, a ver si lo puedo mejorar, a ver si le puedo sacar ese poquito más de ganancia al equipo que tengo instalado. Un tercer punto es el cambio de mentalidad. César ya lo mencionaba y nosotros lo recalcamos siempre. Lo que debe estar frío, digamos, si vale el término, o donde debe estar la temperatura adecuada es en el equipo de IT, no en la sala completa, ¿no? Ese paradigma de que entro a la sala y debo sentir la sala fría, que el aire me haga sentirme que estoy en una congeladora, pues eso era hace muchos años. Ahorita ese cambio de mentalidad y ese paradigma operacional pues ya ha ido disminuyendo, pero aún así, aún se encuentra en data centers y en los clientes. Entonces, es importante, digamos, tener en cuenta cómo gestionarlo adecuadamente, ¿no? Cómo evitarlo. Luego, verificación de condiciones de la sala blanca. Esto es importante porque ya lo tenía asociado con lo que mencioné en la diapositiva anterior. Siempre es importante medir, medir previo, durante y después de un cambio dentro de la sala blanca y más en aire acondicionado. Digamos, si tenemos la posibilidad de tener una herramienta de medición o si tenemos la posibilidad de que un proveedor nos ayude con un analizador de redes, un analizador de calidad de energía, pues lo implementamos en el tablero días antes o días previos de un cambio de este tipo y vemos, ok, cómo se comportó la sala, días después, durante la implementación, cómo se comportó y posteriormente, cómo se comporta la sala, si la sala se adaptó. Esto no es un cambio como lo cambio en este instante y 2 minutos después todo está bien. La sala se va reacondicionando sola, todo va acomodándose. Y posteriormente, pues valido esa implementación, valido los ahorros, valido el impacto que tuvo en la operación, que me benefició, que se complicó, ¿no? Lo que siempre hablamos en la parte de operaciones, una matriz de riesgos, un plan de acción, una gestión de cambio con su respectivo análisis situacional,
Entonces, todo esto se tiene que asociar o involucrar para tener una buena gestión de este control desacoplado que menciona César. Y por mi parte, es lo que quería como un poquito poner en contexto ciertos puntos que aparecieron dentro de la presentación de César, y le doy el pase a Jorge para que nos comente un poquito. Adelante, Jorge. Gracias, Víctor. Buenos días con todos. Buenos días, Jorge, ya tienes el control. Muchas gracias. Perdón. ¿Qué tal? Yo les quería comentar un poco sobre nuestra experiencia con estos equipos y este tipo de control. Para poner un poco en contexto, porque les voy a hablar de un caso, pero en realidad nuestra infraestructura es un poco más grande que este caso y creo que para poner en claro, sí ayuda a poner el contexto. Nosotros tenemos 4 salas al día de hoy en nuestro data center y en realidad comenzamos hace 12 años, un poco más de 12 años. Entonces tenemos equipos de aire acondicionados que los compramos hace más de 12 años. Tenemos ampliaciones, salas nuevas, donde tenemos equipos de aire acondicionado de hace más o menos unos 7 años, y nuestra última sala la implementamos más o menos hace 4 años, ¿no? Y ahí tenemos equipos con capacidad de control desacoplado, de hecho lo estamos usando, ¿no? Pero tenemos, como le conté, una sala con equipos de antigüedad 12 años. Entonces, cuando compramos los equipos nuevos, ya teníamos nosotros un problema con los equipos existentes en esta sala, que era el trabajo en equipo, ¿no? Como acá lo pongo en la presentación, ¿no? No teníamos mucha temperatura variable, ¿no? Como primer punto, ahí lo menciono arriba. Después, falla en el monitoreo remoto. Es que estos equipos eran muy básicos, su control, ¿no? La operación remota también era un problema, porque no tenían capacidad para controlarse remotamente, o sea, que tú vayas al controlador y le digas prende, te apaga. Claro, había unos contactos secos, y esos contactos secos estaban asociados en una primera instancia a un secuenciador, porque el equipo no tenía esa capacidad de control para hacer secuencia. Entonces, nosotros teníamos una sala con 7 equipos de aire acondicionado, ¿no? Y había que orquestarlos. Entonces, y muchos de repente que han estado o que tienen años en el tema de, recordarán pues que los secuenciadores se usan al día de hoy, se han usado por años, pero son un poco limitados, ¿no? En el control. De hecho, después hicimos un upgrade con un sistema externo, como un SCADA, ¿no? Bueno, en algunos lugares le llaman BMS, nosotros lo llamamos SCADA, y después hemos pasado pues a este tipo de controles, ¿no? Otro problema era la lentitud en el reinicio de equipos. Conforme pasaron los años, en un data center nuevo, una sala nueva, pues en realidad generalmente te sobra el aire acondicionado, ¿no? Entonces más bien podrías tener problemas de mucha capacidad. Después es otro tema. Pero ¿qué sucede? Cuando hay cortes de energía, el UPS y sus baterías, pasamos limpio el tema eléctrico sin problemas, pero en el aire acondicionado se apaga. Claro, si eres un Tier 4, tienes enfriamiento continuo, ¿no? Seguro está diseñado para eso. Nuestro diseño es Tier 3, no tenemos enfriamiento continuo. Entonces se apagan los equipos de aire y ahí se vuelven a prender cuando el generador eléctrico enciende. Tal vez algunos segundos después, o por ahí un poco más, pero menos de un minuto, pero nadie está exento de fallas. Entonces, el reinicio de los equipos, el controlador también empieza a hacer sus chequeos y toma algunos minutos, ¿no? Entonces, nosotros sentíamos que era mucho tiempo, ¿no? Entonces, eso, también las fallas que había, también asociado a eso, nos preocupaba mucho. Algo que tiene que ver con la eficiencia es que veíamos que el equipo era ineficiente porque el trabajar en conjunto, 7 equipos,
de hecho, los rotábamos, ¿no? Había una secuencia, pero cuando estaban trabajando 4 o 5 a la vez, a veces uno estaba deshumidificando, otro humidificando, otro metía las resistencias, el otro quería enfriar, y lo veíamos porque el consumo, la estabilidad en temperatura en la sala era muy variable, ¿no? Entonces, estas resistencias de los aires, al menos para aires medianos a grandes, también son de mucha capacidad. Nuestras resistencias estaban en el orden de 20 y 40 kilowatts. Entonces, cuando el aire acondicionado prendía su resistencia por unidad, podían entrar 20 kilowatts o 40 kilowatts. Entonces, el consumo en energía y en potencia o demanda era alto. Otro problema, mencioné el tema de la dificultad de monitoreo, y el otro problema era la rotación, ¿no? La rotación de los equipos, ¿no? Que, como le decía, pasamos de un secuenciador a un control con una SCADA y después ya a un controlador de aire acondicionado. Esto era nuestro caso. Entonces, teníamos que tratar de solucionarlo. Obviamente, una opción era cambiar de equipo, ¿sí? Pero investigamos un poco más para ver qué decisión tomábamos. Uy, perdón. Y lo que decidimos fue reemplazar solamente los controladores de estos equipos antiguos, ¿no? ¿Cuál era el objetivo del proyecto? Controlar de una forma más precisa la temperatura. ¿Qué otro objetivo teníamos? El monitoreo de la temperatura de los equipos de cómputo. O sea, no el monitoreo en el retorno, sino el monitoreo en la puerta del rack, y asociado a decirle a nuestros compañeros de TI, sí, a tu servidor le está llegando 22 grados centígrados, ¿no? El control y la operación remota y un reinicio rápido, ¿no? Como les comenté, este era uno de nuestros dolores y queríamos eliminar ese punto de dolor. Otra cosa, no menos importante, ya que hablamos de eficiencia, era alargar la vida de los equipos, ¿no? Y postergar los costos de inversión. O sea, a veces uno tiene que pensar en la parte operativa y hacer que eso sea eficiente. Y eso es un tema del día a día. Y como decía César, oye, podemos estar hablando de un 1%, pero un 1% de 24 horas, 365 días, en verdad, cuando uno hace las sumas al año, en realidad vale la pena. Pero desde otro punto de enfoque, acá también sumamos el hecho de que si queríamos mejorar, ¿no? Y mejorar a un control que, digamos, nos da tranquilidad y nos hace, pues, estar tranquilos y dormir tranquilos, en realidad teníamos que de repente cambiar el equipo. Entonces, estos equipos, pues, más o menos, depende de la potencia, pues podemos estar hablando de entre, no sé, $80,000, $100,000, ¿no? Y de hecho, instalados de repente, al menos a nosotros, nos termina costando con todo el proceso de instalación y todo, ¿no? Valores que están más allá de los $100,000. Entonces, cambiar cada equipo hay que pensarlo, y si podemos alargar, es una eficiencia y un tema financiero, ¿no? Entonces, eso fue parte del objetivo también. Y el otro, el ahorro de energía, ¿no? El ahorro de energía asociado a la operación del día a día. Esto no se tenía que contraponer para nada con los objetivos del data center, ¿no? Como Víctor mencionó, pues depende de la empresa, hay muchos objetivos y seguro todos son importantes, pero algunos le dan más peso a uno y otro punto. Nosotros tenemos 3 ejes ahí, ¿no? El de disponibilidad, que nosotros le llamamos estabilidad operativa, porque está muy enfocado a nuestras aplicaciones y a la atención al cliente. Y detrás de eso, la disponibilidad del data center, ¿no? Obviamente para nosotros lo más importante, pero eso tiene que mover el otro eje, que es la eficiencia, ¿no? O sea, si no somos eficientes o ecoeficientes, incluso con temas de nuestra huella de carbono y todo, pues en realidad
tenemos que pensar en algo sustentable para la empresa y también para la comunidad y para el mundo. Entonces, por ahí enfocamos bastante el tema y el otro punto es seguridad, ¿no? Entonces, esto obviamente no tiene que ver con la seguridad, pero es un eje que nosotros siempre lo movemos en cualquier proyecto o cuando evaluamos cualquier iniciativa. Un momento, cambiarla. Jorge, ¿necesitas ayuda? No, ya cambió, gracias. Creo que el lag de mi conexión de repente. Muchas gracias, Diana. Ya, entonces, un poco para hacerlo un poco más gráfico el cambio, ¿no? Nosotros teníamos controladores de otras marcas, equipos de otras marcas. Uy, perdón, creo que el lag se... Te voy a ayudar a pasarlas. Sí, por favor, ¿puedes retroceder 2? ¿En esta? Creo que mi conexión está un poco lenta y no refresca todavía. Disculpen los inconvenientes, parte de la nueva forma de trabajar y creo que estoy teniendo problemas de conectividad Sí. y no actualiza mi pantalla. Ya, pero no sé si tú me puedes confirmar, ¿están en la pantalla gráfica de las fotos? Sí, estamos ahí, pero déjame probar para ver si ya lo logras ver. No, pero yo puedo comentarlo porque tengo acá también la imagen para no, mientras se actualiza para mí la... Creo que ya, César. Perdón, Jorge. Sí, ya está bien. Ya, perfecto. Entonces, lo que le decía que nosotros teníamos controladores, de hecho el equipo era de otra marca, no era Vertiv, y esos eran los controladores que teníamos, los que aparecen a la izquierda, donde la pantalla pues era 2 líneas, y esa era una generación. De hecho, cambiamos y también teníamos otra generación, que era donde ya aparecían más datos, ¿no? Y lo que migramos finalmente fue a un controlador Icon con una pantalla más grande, ¿no? Más amigable y tuvimos que cambiar obviamente la tarjeta del controlador, como aparece en la foto. Entonces, de las diferentes cosas que pudimos lograr, ¿no? Algo que es visual es el tema de control de temperatura. En las gráficas inferiores vemos 4 señales de temperatura, de hecho son los mismos sensores en la misma ubicación, ¿no? Antes y después del cambio controlador. Entonces, de hecho están los rangos de temperatura y horarios están ahí muy similares, como para que no sea un tema de zoom o de enfoque de la muestra, ¿ya? Y ahí claramente se ve cómo mejoramos nuestro control de temperatura. Y obviamente a la izquierda, eso que traía prendido y apagado de equipos, ¿no? Traía que alguno ponga resistencias, uno humidifique, el otro deshumidifique, uno trate de controlar la temperatura, ¿no? Entonces, todo eso lo veíamos, ¿no? Y nosotros decíamos, sí, nuestro objetivo es, por decir, más o menos 1 grado. No lo podíamos cumplir, por más que hacíamos N cosas, ¿no? Y ahora estamos en más o menos 0.5 grados. Entonces, uno de los objetivos que quisimos lograr. A ver, voy a intentar si ahora sí puedo actualizar en la siguiente. Si no, Diana, tú me puedes ayudar porque creo que sigo con retraso en el... Listo, Jorge.
Entonces, finalmente, ¿cómo nos decidimos hacer este retrofit, ¿no? Primero comprobamos que tenemos un proveedor con la capacidad técnica de hacerlo en otra marca. O sea, esto para nosotros fue una barrera grande, una barrera en la decisión, porque nosotros teníamos que ir al controlador más actual en la marca. O sea, no concebíamos que podíamos ponerle un controlador de aire acondicionado de otra marca. Sí habíamos hecho un control externo, ¿no? O sea, sí llegábamos a tener un control externo con nuestro sistema SCADA. Pero obviamente una cosa es que una persona conocedora pueda programarlo y otra cosa es que tengas un control dedicado y hecho para aire acondicionado. Entonces, esto fue una barrera fuerte para nosotros. Una vez que lo comprobamos, le dimos para adelante, ¿no? Otro punto es que ya conocíamos los equipos ICOM, o sea, ya lo teníamos, estaban funcionando. Entonces, de hecho, tenemos una sala pequeña con 12 equipos encapsulada, ¿no? Totalmente cerrada y ahí, y con equipos de aire en fila, no perimetrales. Y ahí, cuando entrábamos y hacíamos trabajo, claramente se veía que después de unos segundos o minutos de estar ahí, cambiábamos las condiciones ambientales, ¿no? Y el equipo de aire acondicionado empezaba a aumentar la velocidad de sus ventiladores, ¿no? En forma automática, ¿no? Este tema de lo que comentabas es el del control desacoplado, ¿no? El otro tema era la estabilidad de los rangos en temperatura, ¿no? Nosotros queríamos mejorar, ¿no? Decirle a nuestros compañeros de TI, sí, te tengo tu servidor en más o menos 2 grados, o más o menos, no sé, 2.5 o 3 a veces, ¿no? Por temas de estabilidad operativa, pues no nos tenía tranquilos. El otro punto, el arranque y reinicio más rápido. Conforme la sala tiene equipos de TI más potentes, cada minuto sin aire acondicionado cuenta. La temperatura se eleva muy rápido, ¿no? Más aún, cuando quieres ser más eficiente, tienes que eliminar el colchón de aire frío, y un poco lo que explicaba César, ¿no? Le bajas el sensor o pones cerramientos o cualquier de este tipo de cosas, finalmente terminas siendo más eficiente. Claro que sí, nosotros lo hemos hecho, pero también es una solución de compromiso, porque conforme se te apague el aire, en forma más rápida vas a llegar a tus niveles de temperatura límite. Entonces, si eso se asocia a un equipo que reinicia y se demora 3 minutos, pero puedes ahorrar y que se reinicien 2, es un punto a favor. En la instalación tuvimos que definir los procedimientos, ¿no? O sea, tener muy claro, porque estábamos en producción, o sea, los equipos estaban trabajando, la sala estaba funcionando, no paramos en ningún momento. Verificación de la disponibilidad y la redundancia, ¿no? El plan B, el equipo B, ¿no? Hicimos los cambios equipo por equipo, ¿no? Implementamos la red de ICOM para que se puedan intercomunicar. El trabajo individual y grupal fue configurado también, ¿no? O sea, ¿qué hace? O sea, ¿cuál es la condición para que el otro equipo trabaje, ¿no? Y la integración con el sistema contra incendios, porque el sistema contra incendios finalmente, bajo ciertas condiciones de descarga, te apaga los aires, depende cómo es la regulación del país, ¿no? Entonces, te los apaga totalmente y había que tener claro cómo era esa configuración. Y el comisionamiento de pruebas, ¿no? Con el personal en sitio y la operación manual y automática, y probar todas las formas posibles de operar y de fallar, ¿no? También es parte de después estar tranquilos y dejar que el sistema trabaje en automático. Y bien, eso era lo que les quería compartir en esta ocasión. Muchas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, Jorge. Vamos a pasar en este momento a la sesión de preguntas. Tenemos varias preguntas que nos han ido haciendo las personas que están en la audiencia y vamos a iniciar. La primera pregunta dice, cuando las soluciones no son con aires periféricos, sino tipo in-ground, ¿en qué lugar se recomienda la ubicación de los sensores de humedad?
Creo que César nos podría ayudar con esa pregunta. Sí, bueno, básicamente el tema de sensores de humedad vienen por defecto en el retorno. ¿Ok? Eso no se reubica. Lo que se reubica y es lo más crítico para asegurar las condiciones de operación de los servidores y en base a RAE, debería estar en las puertas de los gabinetes, pero el sistema de sensado de temperatura. ¿Okay? Hay que recordar que RAE te permite una variación muy pequeña, ¿okay? Digamos, el rango permitido es entre 18 y 27 grados para escoger un valor en esa escala. Una vez que tú escoges un valor, la variación no debería ser más de 5 grados en periodos de 15 minutos. O sea, es muy estrecho la variación permitida. Por eso lo que se busca es la regulación de temperatura. En el caso de la humedad, va a ser un resultado de la combinación de cuánto es la temperatura de inyección, cuánto es la temperatura de retorno y cómo se dan las condiciones de la sala. Si hay un buen confinamiento, la humedad en ningún caso va a estar sobre el 60%. Perfecto, muchas gracias, César. Tenemos otras preguntas técnicas con las que nos podrías ayudar. Nos dicen, ¿es básicamente un control de qué tipo? ¿Es FIT? En el caso del control desacoplado, si hablamos de los ventiladores, sí, es una variación de velocidad, pero basado en algunos otros factores. ¿Cuál es la banda muerta que se le asigna? ¿Cuánto es la banda proporcional que se le asigna? ¿Cuánto es el factor o la constante del control integral? Y esa combinación es la que te permite actuar sobre el ventilador. La tercera pregunta dice, para los equipos que no tienen deshumidificador, ¿se puede aplicar este método? Considerando que se está deshumidificando por condensación, se requiere inyección de temperatura menores a 17 grados centígrados aproximadamente. Sí, si no hay control. Ahora, hay que ser claro, si no hay control de humidificación, el sistema aplica 100%. Si el sistema o la sala de cómputo no es confinada, también el sistema aplica 100%. Obviamente los mejores resultados, pero no hablando del control desacoplado, sino en general, los mejores resultados, hagas o no hagas un control desacoplado, siempre va a ser confinamiento, alta temperatura de retorno, buena altura de piso técnico totalmente libre, básicamente eso. Gracias. La siguiente pregunta es, el 1.33% de ahorro en consumo para el data center parece marginal. ¿Se puede tener una figura aproximada de ahorro anual en dólares para un data center típico? Ok, bueno, va a depender de varios factores, ¿no? Si solamente nos referimos a lo que puedas ganar por controles acoplados, el referencial del 5% que se convierte en 1.33 de todo el data center es lo mínimo esperado. Puedes tener valores mayores, obviamente 5 hasta 10, 15% de ahorro, dependiendo de las configuraciones que les des y cómo está aplicado en ubicación de gabinetes, confinamiento, etcétera, etcétera. Entonces, va a depender de cuánto es la tarifa local, va a depender de cuánto es la potencia del data center. Pero fácilmente podríamos estar hablando entre 10 y 15 mil dólares de ahorro en un data center de 100 kilowatts en promedio anual. Y considerando que tu nivel de inversión es prácticamente cero si ya son equipos Liebherr, porque solamente estamos hablando de reconfigurar y en algunos casos sumarle los sensores. Pero un sensor no te cuesta más de 150 dólares. Que pongas 3 o 4 y lo configures teniendo un control de mantenimiento que seguro lo tienes, el nivel de inversión es prácticamente despreciable contra el ahorro que vas a lograr por el hecho de configurar y dos, el comportamiento, como mostraba Jorge, que también vas a lograr en tu data center. Cambiar de un control por retorno, que ya se convierte en un control prácticamente obsoleto a estas alturas tecnológicas, a un control basado en referencias remotas definitivamente es una evolución enorme. Y prácticamente, como mencioné, prácticamente la inversión es cero, porque ya vienen embebidos nuestros equipos. Perfecto.
La siguiente pregunta nos podría ayudar tanto César como Víctor. Nos preguntan, tenemos casos en que, por ejemplo, hay 2 filas de 6 rack y cada rack tiene requerimientos de enfriamiento diferente, ya que el consumo en cada rack es variable, de 3 kilovatios a 8 kilovatios e intermedios. Además, los servidores no necesariamente están ubicados dentro del rack, cumpliendo la ubicación mostrada por ustedes en los racks. La dirección y el volumen solo puede darse con paneles perforados direccionables. ¿Es esta una apreciación correcta? En parte sí, en parte no. ¿Qué sucede? Lo que te dice RAE, y en general, nosotros tenemos que asegurar una temperatura que se va a considerar como el set point de operación del data center en los pasillos fríos. Esa temperatura que ha sido definida de operación es la misma temperatura que deberían ver todos los servidores en la puerta del gabinete. Bajo la consideración que el pasillo, en este caso de 6 por 2 filas, está bien confinado, bien hermetizado, con todos los blanking panels bien colocados y también bien sellados. Entonces, en todo el pasillo frío tú podrías tener ya sea una solución in-flow o una solución down-flow, los 22 o 24 grados que puedes definir como operación. Lo que se va a reflejar en la parte de atrás es el resultado de la carga. Ahí sí entra el valor de la carga. Si tú tienes una carga pequeña, la temperatura atrás obviamente va a ser pequeña. Si tienes una carga grande, no sé, 5, 6, 10 kilowatts en un gabinete, la temperatura atrás obviamente va a ser mayor. ¿Ok? Entonces, los sensores se ponen en la puerta. Es básicamente un cablecito y también tenemos soluciones inalámbricas, pero bueno, la más clásica es un cable que baja por alrededor del filo de la puerta y se conecta el sensor. Hay sensores que vienen con pantalla, otros que vienen sin pantalla, y estos son los que alimentan de información al equipo de aire acondicionado. Ahora, hay 2 formas de configurar, y como dije al principio, el tema es muy amplio, y si hubiesen más consultas o dudas, igualmente me escriben. Hay 2 formas de configurar este control desacoplado. Decirle al ventilador que insufle más aire basado en la temperatura promedio de todos sus sensores, o decirle que insufle más aire o menos aire dependiendo del valor máximo de todos los sensores. Si tú pones el sensor en la carga más crítica de ese pasillo y lo configuras como máximo, por lo tanto estás asegurando que tienes una carga, que estás asegurando que las condiciones de temperatura les va a llegar al resto de los elementos que están en el pasillo. La solución, poner en el set point promedio, solamente aplica cuando tienes una carga homogénea y cuyo comportamiento también es homogéneo. ¿Okay? Cuando tienes cargas heterogéneas, ¿okay? Y cuyo comportamiento también es heterogéneo, lo más recomendable es que el set point sea en la referencia, pero como valor máximo para el caudal, de tal forma que asegura sí o sí las condiciones para ese servidor más crítico. Víctor, ¿quisieras complementar algo? No. Está bastante claro lo que mencionó César. Lo único que se podría decir es que si hubiera esa situación, pues cuando se hace el diseño, se tienen que hacer los análisis de CFD. Eso nos da una buena aproximación de cómo se va a comportar la sala. Sería básicamente eso, considerar en la etapa de diseño o incluso en la etapa de operación hacer un análisis de CFD para ver cómo se comporta el data center y ver si se puede hacer algunas mejoras. Sería lo que podría comentar, básicamente. Perfecto, Diana, gracias, Víctor. Diana, soy Jorge. Quería comentar algo para que también tengan en cuenta sobre este punto. Es que nosotros hicimos toda la tarea de hacer el CFD, hacer el análisis y todo, pero ya en la operación, finalmente, también hay un factor que hay que tener en cuenta, que justo era parte de nuestro caso, era que los equipos, o sea, no todos los equipos están funcionando a la vez, dependiendo del control, ¿no? O sea, si tienes rotación de equipos, y a veces funciona diferente si tienes, no sé, a los equipos pares funcionando y después vas a hacer funcionar los equipos impares, por decirlo. O sea, hay una secuencia física, una distribución física que hace variar. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, porque por más que sea un error, porque nosotros tuvimos ese caso también de una sala autocontenida de 12 gabinetes encerrada y en realidad se comporta distinto cuando
cuando están los equipos, no sé, el de la derecha, el de la izquierda, el del frente, el de atrás, ¿no? De aire acondicionado funcionando. Entonces, sí, hay que hacer creo yo, toda la tarea previa, pero de ahí hay que probar y configurar en campo, que a veces no es tan fácil tampoco. Perfecto, muchas gracias, Jorge. La siguiente pregunta que nos realizan dice, para poder aplicar las bondades de un sistema acoplado, es necesario que en el data center se encuentre con todos los equipos de AA con capacidad de poder variar su caudal de aire, o si, por ejemplo, se podría aplicar la forma parcial en los casos cuando se cuenta con equipos de AA con ventilación por transmisión con faja, que el caudal de aire es constante y con ventilación con capacidad variable. Ok, muchas gracias por la pregunta. Bueno, la respuesta se resume en sí, se puede aplicar el control desacoplado en cualquier combinación de equipos de aire acondicionado. Los más antiguos con faja o velocidad fija, hasta los más modernos con 100% de real capacidad variable. Obviamente el resultado no va a ser el mismo para cada caso, pero como resultado del teamwork y resultado de que algunos sí lo puedas hacer, siempre va a ser mejor contra lo que tienes como base. Es así que si hacemos referencia a lo que mencionaba Jorge, él hablaba de máquinas antiguas cuyo ventilador es de velocidad fija, sigue siendo de velocidad fija, pero en el caso de los de agua, pueden regular la capacidad de la válvula y eso se va a reflejar arriba en el chiller como ahorro de energía. ¿Okay? Entonces, sí se puede hacer esas combinaciones y es por eso que ahí amerita siempre que ingrese la gente de servicios para evaluar cuáles son las mejores opciones que tendrías para cada caso. Puede hacer que puedas mantenerte con la máquina estándar, antigua, ¿ok? Y le cambias solamente el control y con eso te ahorras un montón de dolores de cabeza porque ya no va a haber contraposición. O puede hacer que le decidas adicionar también un variador de velocidad para la parte de ventiladores. Entonces, eso se debe someter a evaluación. Pero como sea, el resultado es, uno, siempre positivo y dos, sí se puede combinar máquinas antiguas y máquinas modernas. Perfecto, nos quedan todavía varias preguntas, pero voy a realizar dos más y las siguientes las estaríamos contestando por correos, esto por un tema de tiempos. La siguiente pregunta es, en un pasillo frío, la estrategia de control desacoplado es definir puntos críticos de referencia para la operación del equipo de aire acondicionado. ¿Cuántos sensores serían necesarios en un pasillo de 40 racks? Los sensores se pueden monitorear desde el DCIM o del BMS. Ok, no me queda claro si es por un sistema downflow o en fila. Pero como sea, la cantidad de sensores va a depender de cuántos están disponibles por equipo. Nosotros, como estándar, en las máquinas actuales, el mínimo es 6 sensores por equipo. Estamos hablando de una fila de 40 gabinetes. Deberías tener por lo menos unos 3 o 4 equipos para poder enfriar todo eso. Entonces yo calculo que tienes fácilmente unos 24 o unos 18 sensores disponibles como máximo. ¿Okay? Eso va a depender de cuántos sensores se pueden conectar a la máquina. Tenemos modelos que se pueden conectar hasta 10 sensores. ¿Okay? Pero basta con uno, si el sistema está bien confinado, bien sellado, basta con uno para que le dé la información al equipo y según eso, insufle la cantidad de aire a la temperatura de set point adecuada. Si tú aseguras que las condiciones están bien, con uno es más que suficiente. Obviamente se recomiendan que haya redundancia, por lo menos deberían haber 2, y cuanto más tengas vas a tener lo siguiente, mayores puntos de referencia para que puedas sacar el valor promedio. Y adicionalmente, considerando que la máquina está conectada al sistema de monitoreo, te puede servir para aprovechar como un monitoreo sin necesidad de poner más elementos en la instalación. ¿Qué significa esto? Si los sensores ya le reportan al equipo de aire y el equipo de aire está monitoreado, por lo tanto, tú vas a tener valores de 1, temperatura de retorno, 2, temperatura de inyección,
3, la cantidad de sensores que has instalado como temperatura en la puerta de los gabinetes. Vas a tener el porcentaje de operación del fan y porcentaje de operación del compresor o apertura de válvula. Entonces vas a tener un sistema de monitoreo bastante granular. Gracias, César. La última pregunta es para Jorge, del Banco de Crédito del Perú. Nos consultan con respecto al caso que nos presentó. ¿Cuáles son los costos que incurrieron en este upgrade a los equipos del aire acondicionado? Ahí, como decía César, hay varias condiciones para decidir justo qué tipo de upgrade se tiene que hacer. En nuestro caso, digamos, toda la parte física del aire acondicionado se mantuvo, solamente cambiamos el controlador, ¿no? Y entonces cada unidad tuvo que tener un controlador nuevo. Tuvimos que generar una red que es la que se necesita para que estos estén interconectados, ¿no? Y todos los costos asociados a lo que les decía o sea, el controlador ICON y los cambios y la supervisión y la puesta en marcha y las pruebas, nos costó más o menos el 8% del costo de equipo, ¿no? Eso más o menos son los ratios que tenemos. Ahora, en el otro caso, en las salas donde ya teníamos, en realidad, como dice César, simplemente compramos más sensores y habilitamos un mejor control, ¿no? Es ahí el costo marginal, pero sí el costo de hacer ese upgrade más o menos fue para nosotros el 8% como costo total, no del controlador, sino ya puesto en operación y probado, ¿no? Ahí me gustaría sumar algo, Jorge, y tomar tu ejemplo del Chromecast. ¿Lo puedes comentar? ¿Perdón? No te escuché bien. El ejemplo Me gustaría ampliar y tomar ese ejemplo que nos comentaste. Bueno, la idea es que tú lo comentes sobre el Chromecast. Sí, cuando yo tuve que exponer esto a nuestra gerencia, porque obviamente igual siempre hay que pedir autorizaciones y eso, transmitir a veces pues el sensor, la temperatura, es difícil para los financieros. Entonces yo usé el ejemplo del televisor LED. Digo, yo tengo un televisor LED, y un caso real, un televisor LED de una marca reconocida, el televisor muy bien, pero de los primeros y no es smart. Entonces, quiero ver Netflix, quiero ver Disney, HBO, no puedo. Quiero tener otras, tampoco. Entonces, lo que hice fue comprarme un Chromecast. Al día de hoy hay Chromecast, TV Box o un montón de estos aparatos para darle toda la inteligencia al televisor y seguir usándolo, ¿no? Y el televisor sigue con la imagen igual de buena que siempre, el sonido también, y ahora con esta pequeña inversión termina siendo smart. Y le saco un montón de utilidad, ¿no? O sea, al día de hoy creo que la mayoría de gente puede estar viendo más Netflix o streaming o YouTube en vez de canales a veces, ¿no? De servicio abierto. Entonces, creo que con eso transmití la idea rápidamente y justo se los comentaba César, que me ayudó a que entendieran qué era lo que queríamos hacer. Gracias. Muchas gracias a nuestros 3 conferencistas por acompañarnos el día de hoy. No sé si alguno desea dar una palabra más a la audiencia. Sí, bueno, aprovechar uno que ahí entre el público está gente de servicios, aprovechar a todo, también el público en general, que si bien es cierto, el tema es muy amplio, pero muy amplio, en algunos casos podría ser muy técnico, y no es absoluto en la forma de aplicación. Les podemos agradecer y con total libertad de contactarnos para entrar en más detalles y explicarles más algo que no haya quedado claro. Involucrar servicios para que vean y analicen cómo pueden hacer un upgrade de su planta, independientemente de la marca que tengan, desde el punto de vista de control, desde el punto de vista de la parte de, no sé, los ventiladores, compresores, etcétera, para lograr este tipo de mejoras tecnológicas que finalmente decantan en un ahorro de energía y, lo más importante, como mencionaba Jorge,
Porque para un data center, como el de un banco, puede hacer que el tema del consumo sea muy, muy importante, pero no sea la prioridad uno, sino que asegure que el nivel de operación sea bastante confiable. Eso lo puedes lograr como se vio en las gráficas, por ejemplo, poder regular la temperatura y esta que sea lo más plana posible, evitando con eso, ¿qué cosa? Problemas de falsas alarmas, falla en los servidores, y más aún, si fuese un data center de colocation antiguo, pudieses asegurar a tus clientes una regulación fina. Esto que te permite tranquilidad para ti como dueño del data center, tranquilidad para el cliente porque están sus equipos, y obviamente alejarte completamente de trabajar en el límite de un sistema antiguo que varía mucho y que puede decantar en penalidades si por X motivos pasas de la barrera del contrato como set points ofrecidos. Yo, bueno, quedo disponible. Mi correo es cesar.linares@vertiv.com. Con gusto les respondo y bueno, definimos una reunión para explicarles más detalles de este control que viene embebido en este caso en prácticamente toda la familia de productos Vertiv a partir de 10 kilos. Muchas gracias, César. ¿Alguno de nuestros otros panelistas desea algunas palabras de cierre? Yo, Diana, quería comentarte que un poco lo que decía César, que la amplitud de tema es grande y yo les recomendaría que sea con la marca, modelo, proveedor, traten de sacarle el mayor potencial a su equipo, ¿no? Todas las opciones de configuración o de actualización. Nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de RAE, hablamos de temperatura, pero hay limitaciones, o sea, los equipos tienen limitaciones y queríamos controlar, ¿no? Oye, pero este equipo, este cerebro, este controlador, solamente controla con la temperatura de retorno. Entonces, ya quedaba, a partir de entender eso, que no lo teníamos claro, ya quedaba claro un poco cuáles eran nuestras opciones. Entonces, pero también existe la posibilidad de hacer upgrades en las marcas y modelos que tienen. Entonces, y eso llevarlo a la operación, en realidad, pues va a ayudar bastante y el análisis sí es muy técnico y podría ser incluso profundo y con pruebas. Entonces, pero la primera tarea es comenzar a analizar qué opciones tienen de controlar mejor o hacer más eficiente el aire acondicionado. Gracias. Muchas gracias, Jorge. También agradecerle a todos los que nos acompañaron en este webinar. Esperamos la información haya sido de provecho para la continua mejora de sus infraestructuras críticas. Les avisamos que estaremos enviándoles a sus correos la grabación de este evento por si desean repasar las conferencias. Esperamos contar con ustedes en próximos eventos y que tengan muy buen día.